Muchos futbolistas gastan millones intentando esconder su pasado. Tatuajes caros para tapar inseguridades. Relojes de lujo para demostrar éxito. Autos que cuestan más que barrios enteros, estacionados como trofeos silenciosos. En el fútbol moderno, la imagen lo es todo. La apariencia vende. La estética convence. La historia, muchas veces se edita. Pero algunos jugadores cargan en el cuerpo algo que ningún dinero del mundo puede borrar. Algo que no se puede maquillar. Algo que no se puede convertir en marketing. Una marca. Una cicatriz. En el cuello de Carlos Tevez existe una línea irregular, gruesa, visible. No combina con el glamour de los estadios europeos. No combina con trajes caros en ceremonias de premios. No combina con portadas de revista cuidadosamente producidas. Desentona. Incomoda. Llama la atención. Y precisamente por eso, dice mucho más que cualquier discurso. Cuando sugirieron pagar una cirugía para eliminarla, la reacción de Tevez dejó en silencio a médicos, dirigentes y periodistas. No se exaltó. No hizo un discurso motivacional. No intentó parecer profundo. Simplemente respondió con la naturalidad de quien sabe exactamente quién es. Esa cicatriz no es un error. Es un recuerdo. Y para entender por qué Carlos Tevez nunca quiso borrarla, no basta con mirar los goles, ni los títulos, ni los clubes gigantes que defendió. Hay que volver mucho antes del fútbol, mucho antes de la fama, mucho antes del dinero. Hay que volver al momento en el que enfrentó a la muerte, antes incluso de saber caminar. Si te gustan las historias reales, crudas y humanas del fútbol, esas que van más allá de estadísticas, títulos y marketing, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Porque este video no es sobre un jugador, es sobre identidad, es sobre memoria, es sobre no olvidar nunca de dónde vienes. Carlos Alberto Martínez nació en 1984, en Argentina. Pero el apellido que el mundo aprendería a cantar en los estadios llegaría después. Tenía apenas 10 meses de vida cuando todo ocurrió. Una casa humilde. Un entorno donde el peligro era parte del día a día. Una pava con agua hirviendo. Un segundo. Un descuido. Y el infierno. No hubo tiempo de reacción. No hubo grito de advertencia. No hubo protección posible. El agua cayó directamente sobre el cuello y el pecho del bebé. El llanto no fue común. Fue un llanto de pánico. Un llanto que anuncia peligro real. Las quemaduras fueron profundas, graves, inmediatas. Carlos fue llevado de urgencia al hospital. Y allí comenzó la primera gran batalla de su vida. Los médicos no suavizaron el diagnóstico. El cuadro era crítico. El riesgo de infección era altísimo. El cuerpo era demasiado pequeño para soportar semejante agresión. Carlos pasó casi 2 meses en terapia intensiva. 2 meses conectado a aparatos. 2 meses rodeado de vendajes. 2 meses viviendo en la frontera exacta entre la vida y la muerte. Mientras otros bebés aprendían a gatear, Carlos aprendía a resistir. Mientras otros daban sus primeros pasos, él luchaba por respirar. Y contra toda probabilidad, sobrevivió. Pero aquella victoria tuvo un precio. La cicatriz en el cuello no era superficial. No era discreta. Era profunda. Irregular. Definitiva. Era el recordatorio físico de la primera vez que Carlos Tevez engañó a la muerte. Y sin saberlo, ese bebé estaba inaugurando un patrón que se repetiría durante toda su vida. Carlos creció en un lugar que no aparece en postales. Un lugar que no recibe turistas. Un lugar que muchas veces el propio Estado prefiere ignorar. Fuerte Apache. Más que un barrio pobre. Fuerte Apache es un territorio hostil. Allí el peligro no es eventual. Es constante. Los tiroteos no sorprenden. Provocan reflejos. Los niños aprenden temprano a tirarse al suelo. A correr sin mirar atrás. A reconocer el peligro antes incluso de entenderlo. Las drogas circulan con libertad. Las armas también. El fútbol, cuando aparece, no es ocio. Es supervivencia. Carlos no creció esquivando solo rivales. Esquivaba jeringas en el suelo. Vidrios rotos. Peleas que estallaban sin aviso. Los campos eran potreros. Terrenos irregulares. Sin césped. Sin líneas. Rodeados de cemento, basura y amenaza. No había botines nuevos. No había árbitro. No había protección. Había choque. Y como si el entorno no fuera lo suficientemente cruel, Carlos fue abandonado por sus padres biológicos. Aún siendo bebé,
Fue acogido por sus tíos. Fueron ellos quienes le dieron techo. Fueron ellos quienes le dieron comida. Fueron ellos quienes le dieron un apellido. Sin ellos, probablemente Carlos no habría sobrevivido. Pero incluso con amor dentro de casa, Fuerte Apache siempre estaba del otro lado de la puerta. Y Fuerte Apache enseña una lección temprano. Nadie te regala nada. Nada llega fácil. Todo se arranca. Carlos creció bajo, fuerte, explosivo. Aprendió que dudar es perder. Que mostrar miedo es una invitación. Esa mentalidad nunca lo abandonó. Para Tevez, el fútbol nunca fue solo un sueño bonito. Fue una salida. Una vía de escape. Jugaba por dinero. Por apuestas. Por supervivencia. Jugaba contra adultos. Contra hombres más grandes. Más fuertes. Más violentos. Y jamás se achicaba. En uno de esos partidos, recibió una entrada criminal. Cayó. Se rompió los dientes. Sangre en el suelo. Dolor en el rostro. Escupió sangre. Y siguió jugando. Ahí nació el jugador que el mundo conocería. Sin miedo. Sin freno. Sin pedir disculpas. El talento empezó a llamar la atención. Primero en los barrios. Luego en las inferiores. Hasta que llegó Boca Juniors. Y vestir la camiseta de Boca no es solo jugar al fútbol. Es cargar una identidad. Es representar al pueblo. Es jugar con el corazón incendiado. Tevez encajó como si hubiera sido creado para eso. Garra. Entrega. Choque. No jugaba para agradar. Jugaba para imponer respeto. Con Boca ganó el campeonato argentino. Ganó la Libertadores. Ganó la Copa Intercontinental en 2003 contra el Milan. En ese partido no hubo reverencia. No hubo miedo. Hubo enfrentamiento. El chico de Fuerte Apache miraba a los gigantes europeos a los ojos. Y el mundo entendió algo. No era solo talento. Era identidad. Cuando Tevez llegó al Corinthians, Brasil se sorprendió. Un argentino en uno de los clubes más populares del país. Pero el pueblo reconoce al pueblo. En poco tiempo, Tevez dejó de ser extranjero. Se volvió líder. Capitán. Referencia. En el Brasileirao de 2005 fue decisivo. Pedía la pelota. Asumía la responsabilidad. Jamás se escondía. Nunca se escondió. El título llegó. Y con él, una conexión rara. La hinchada no veía a una estrella distante. Veía a alguien que corría, peleaba, sufría. Veía a alguien parecido a ella. Su llegada a Europa no fue dorada. West Ham. Un club medio. Una ciudad dura. Un ambiente hostil. Problemas contractuales. Prensa agresiva. Desconfianza total. Todo estaba en contra. Pero Tevez conocía los ambientes hostiles mejor que nadie. Cuando el club estaba al borde del descenso, él asumió. Goles decisivos. Actuaciones gigantescas. Salvó al West Ham. Mientras otros se habrían quebrado mentalmente, él creció. Porque el caos siempre fue su casa. En el Manchester United compartió vestuario con Cristiano Ronaldo y Rooney. Pero Tevez nunca quiso ser el más mediático. Quiso ser el más confiable. Corría cuando nadie corría. Presionaba cuando el partido parecía muerto. Luchaba cuando el equipo se relajaba. Ganó la Premier League. Ganó la Champions League. Ganó el Mundial de Clubes. Y aún así, nunca fue prioridad. Y eso dolía. Porque quien crece en Fuerte Apache sabe cuando no es completamente querido. En el Manchester City aceptó el rol de villano. Conflictos. Suspensiones. Críticas. Pero también liderazgo. Goles. Títulos. Fue clave en la histórica Premier League de 2012. No necesitaba amor. Necesitaba ganar. En la Juventus encontró algo raro, respeto. Fue capitán. Fue líder. Fue símbolo de reconstrucción. Ahí Europa entendió definitivamente a Tevez. Cuando regresó a Boca, no fue por dinero. Fue por identidad. Volvió a casa. Cuando le ofrecieron borrar la cicatriz, dijo no. Porque esa marca conectaba todo. El bebé quemado. El niño abandonado. El chico del potrero. El ídolo popular. Borrar la cicatriz habría sido borrar la lógica de su vida. Carlos Tevez no es ídolo solo por los goles. Es ídolo porque nunca olvidó quién era. En un fútbol cada vez más plástico, eligió ser real. La cicatriz sigue ahí. Como bandera. Algunas marcas no se borran. Se honran. Carlos Tevez no es solo un jugador. Es el jugador del pueblo. Ahora quiero saber tu opinión.
¿La cicatriz de Tevez es una herida? ¿O es su mayor título? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan historias profundas, humanas y reales del fútbol, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que ama este deporte. Nos vemos en el próximo video. Y que la magia del fútbol nunca muera.